Las velas parpadeaban en mi tarta de cumpleaños, mientras veía a mi hijo Rafael servir vino en 2 copas sobre la mesa de mi cocina. 55 años cumplía hoy, y algo se sentía diferente en la forma en que se movía por mi casa, como si estuviera calculando algo, midiendo las distancias entre la encimera y las sillas, entre la confianza y la traición. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Era el tipo de sonrisa que le había visto usar con sus clientes de negocios. Educada pero vacía, más una actuación que una calidez genuina. Desde hacía meses, nuestras conversaciones se habían vuelto más cortas, más distantes. Cuando yo llamaba, él respondía con ese mismo tono distraído que usa la gente cuando está haciendo algo más importante que hablar contigo. Cuando visitaba su piso, él miraba su reloj como si mi presencia tuviera fecha de caducidad. Me decía a mí misma que era normal. Los hijos adultos están ocupados, tienen sus propias vidas, sus propias prioridades, pero una madre sabe cuando algo fundamental ha cambiado en el aire entre ella y su hijo. «Gracias por venir», dije, observando cómo dejaba las copas de vino. «He hecho tu plato favorito, esa cazuela de pollo que tanto te pedías cuando eras pequeño». Él asintió distraídamente, revisando su móvil. «Sí, huele bien». La indiferencia casual en su voz hizo que algo se me encogiera en el pecho. Este era el niño con el que me había quedado despierta durante incontables noches de fiebre y pesadillas, el hijo para el que había trabajado en doble turno para pagarle el material escolar, el joven al que ayudé a pasar por la universidad comiendo a base de arroz y lentejas durante meses para poder enviarle dinero para los libros. Me moví para servir la comida, pero Rafael levantó una mano. «En realidad, mamá, brindemos primero». Levantó su copa, y algo en su expresión me hizo dudar. Había una intensidad que no encajaba con la informalidad de sus palabras, un enfoque demasiado agudo para una simple celebración de cumpleaños. Mientras alargaba la mano para coger mi copa, mis dedos rozaron ambas. Llamémoslo instinto maternal, o quizás el sentido de supervivencia que surge de años de leer los rostros de las personas en busca de señales de problemas. Pero algo me hizo dudar. En lugar de tomar la copa más cercana a mí, elegí la que él había estado sosteniendo, la que parecía haber colocado con tanta precisión en su lado de la mesa. «Por ti, mamá», dijo Rafael, levantando la que había sido mi copa. «Por nuevos capítulos». La forma en que dijo «nuevos capítulos» me provocó un escalofrío. No otro año maravilloso, o muchos cumpleaños más por venir, sino nuevos capítulos, como si mi capítulo actual estuviera terminando, quisiera yo o no. Chocamos las copas y observé cómo él daba un pequeño sorbo, apenas mojándose los labios. Yo fingí beber de la mía, ladeándola lo justo para sentir el cristal frío contra mi boca sin tragar nada. El vino tenía un regusto extraño, ligeramente amargo, que persistía incluso con ese mínimo contacto, y mi corazón empezó a acelerarse con un reconocimiento que no quería admitir. «Este vino sabe diferente», dije con cuidado, dejando la copa. «¿Dónde lo has comprado?» «Es importado», respondió Rafael rápidamente, demasiado rápido. «Caro, pensé que apreciarías algo especial para tu cumpleaños». Pero sus ojos no se encontraban con los míos, y seguía mirando mi copa como si esperara que algo sucediera. La forma en que se sentaba al borde de su silla, la energía nerviosa de sus dedos tamborileando contra la mesa. Este no era el comportamiento de un hijo cariñoso celebrando el cumpleaños de su madre. Este era el comportamiento de alguien que estaba ejecutando un plan. La comprensión me golpeó como agua helada. Mi propio hijo estaba intentando drogarme. Lo había leído en las noticias, oído conversaciones susurradas en el supermercado donde trabajaba a tiempo parcial. Hijos adultos que se impacientaban con los padres mayores, que los veían como obstáculos para una herencia o simplemente como cargas que ya no querían llevar. Pero nunca imaginé que mi Rafael, mi niño, pudiera mirarme con tal cálculo. «¿Sabes, cariño?», dije, manteniendo la voz firme a pesar del terremoto que ocurría dentro de mi pecho. «Creo que voy a guardar este vino para más tarde. Últimamente tengo el estómago un poco delicado». Su rostro decayó, solo por un momento, antes de que la sonrisa de negocios regresara. «Vamos, mamá, es tu cumpleaños. Una copa no te hará daño». «De verdad que no me encuentro bien», insistí, empujando la copa ligeramente lejos de mí. «Quizás deberíamos simplemente cenar».
El silencio que siguió estaba preñado de verdades no dichas. Rafael se quedó mirando el vino intacto, y pude verlo recalculando, tratando de averiguar cómo salvar el plan que había puesto en marcha. El niño que solía acurrucarse junto a mí en el sofá para ver películas, estaba ahora sentado frente a mí como un extraño, frustrado, porque su propia madre no quería cooperar con su propia perdición. Si te gustan las historias emotivas, suscríbete. Estamos tratando de llegar a los 1000 amigos aquí. Y dime, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Porque esta noche, aprendí que a veces las personas que más nos hieren son las que hemos amado durante más tiempo. A medida que pasaban los minutos, Rafael se agitaba más. Sugirió que brindáramos de nuevo. Insistió en que el vino era demasiado caro para desperdiciarlo. Incluso se ofreció a buscarme algo para asentar el estómago y así poder celebrar como es debido. Pero me mantuve firme, observando cómo la persona que había criado se transformaba ante mis ojos en alguien que apenas reconocía. La cazuela de pollo se enfrió entre nosotros mientras jugábamos a este cuidadoso juego de pretensiones. Él fingía ser un hijo preocupado por la celebración de mi cumpleaños. Yo fingía no saber que acababa de intentar ponerme algo en la bebida, pero la verdad flotaba en el aire como humo, imposible de ignorar. Cuando finalmente se fue esa noche, alegando que tenía una reunión temprano a la mañana siguiente, Rafael me besó en la mejilla con el mismo afecto mecánico que había mostrado durante toda la velada. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo de nuevo, pero esta vez sonó más a una despedida que a una celebración. Me quedé en la ventana de mi cocina y vi cómo su coche desaparecía en la oscuridad, sosteniendo la copa de vino a la luz. En el fondo, apenas visibles, había diminutos fragmentos de algo que no se había disuelto del todo, evidencia de una traición tan profunda que cambiaría todo entre nosotros para siempre. Esa noche, acostada en la cama mirando al techo, me di cuenta de que el hijo que había amado y por el que me había sacrificado ya no existía. En su lugar había un extraño que me veía no como su madre, sino como una molestia que gestionar, un problema que resolver. Pero había subestimado una cosa. La intuición de una madre es más aguda que cualquier plan, y el amor, incluso el amor herido, lo ve todo con claridad. Los días posteriores a mi cumpleaños transcurrieron como escenas de una película que no quería ver. Rafael llamó exactamente una vez, un breve control obligatorio que duró quizás 3 minutos. Solo quería asegurarme de que te encontrabas mejor, mamá. Parecías un poco rara la otra noche. Rara. Como si mi negativa a beber vino envenenado fuera algún tipo de cambio de humor. Estoy bien, cariño, respondí, sondeando el terreno. Quizás podríamos comer juntos este fin de semana. Podría hacer esa ensaladilla de pasta que tanto te gustaba. Este fin de semana no puedo. Tengo cosas, asuntos de trabajo. Ya sabes cómo es. Pero yo no sabía cómo era, porque había dejado de contarme sobre su vida hacía meses. Hubo un tiempo en que Rafael me llamaba después de cada reunión de negocios, compartiendo sus victorias y frustraciones como si yo fuera su confidente más cercano. Ahora ni siquiera podía decir qué proyecto tenía entre manos o qué clientes lo mantenían tan ocupado que no podía dedicar 2 horas a su madre. Quizás el próximo fin de semana, entonces. Traté de evitar que la esperanza se colara en mi voz, pero se coló de todos modos, esa patética avidez de alguien que suplica migajas de atención de su propio hijo. Ya veremos, mamá. De verdad que tengo que colgar. La línea se cortó, dejándome con el teléfono en una cocina que de repente se sentía demasiado grande y silenciosa. Me encontré mirando el lugar donde las copas de vino habían estado 3 noches antes, donde todo lo que creía saber sobre mi hijo se había resquebrajado como un huevo al golpear el cemento. El trabajo se convirtió en mi refugio. En el supermercado donde había estado empleada a tiempo parcial durante los últimos 5 años, me lancé a mis tareas con la dedicación de alguien que intenta huir de sus propios pensamientos. La señora Jiménez, mi supervisora, incluso lo comentó. «Luisa, has reorganizado toda la sección de conservas 2 veces esta semana. ¿Te encuentras bien?» «Solo me mantengo ocupada», dije, ajustando una fila de botes de tomate frito que ya estaban perfectamente alineados, las manos ociosas y todo eso. Pero la verdad era que las mentes ociosas eran peores. Cuando mis manos dejaban de moverse, mi cerebro comenzaba a reproducir aquella cena, analizando cada gesto, cada palabra, cada momento calculado de la visita de mi hijo, la forma en que había colocado las copas,
La forma en que apenas había tocado su vino mientras vigilaba el mío como un halcón. La forma en que había insistido en que bebiera, empujando y presionando con la persistencia de alguien que necesitaba un resultado específico. ¿Qué había en esa copa? Y lo que era más aterrador, ¿qué había planeado hacer una vez que yo estuviera inconsciente? Las preguntas me seguían a casa cada noche, a mi pequeño piso, donde fotos enmarcadas de Rafael me sonreían desde cada superficie. Su graduación del instituto, su carta de aceptación universitaria, el día que consiguió su primer trabajo de verdad. En cada imagen veía felicidad genuina, amor real. ¿Cuándo había desaparecido ese chico? ¿Cuándo me había mirado y decidido que yo era prescindible? 2 semanas después me llamó María, la novia de Rafael. Solo nos habíamos visto un par de veces, pero siempre había sido educada, incluso cálida. Ahora su voz transmitía una extraña formalidad, como si estuviera leyendo un guión. «Hola, señora Torres. Espero que no le importe que la llame directamente». «Claro que no, cariño. ¿Cómo estás?» «Estoy bien, gracias. En realidad la llamaba por... Bueno, Rafael me comentó que últimamente ha estado teniendo algunos problemas de salud, problemas de memoria». Las palabras me golpearon como una bofetada. «Perdona, ¿qué?» Dijo que ha estado confundida con algunas cosas, olvidando conversaciones, mezclando detalles. Está muy preocupado por usted. Apreté el teléfono con más fuerza, mi mano libre buscando instintivamente la encimera de la cocina como apoyo. «María, no tengo ningún problema de memoria. No sé lo que Rafael te ha dicho, pero... ¡Oh!». Su voz se volvió incierta. Dijo que quizás no recordaría tener estos problemas, que eso es parte del problema, según él. La manipulación era tan elegante, tan perfectamente construida, que casi admiré su eficacia. Si negaba tener problemas de memoria, eso era solo prueba de que los tenía. Si me enfadaba por la acusación, eso era evidencia de confusión e inestabilidad. Rafael había creado una narrativa donde mis propias palabras se convertían en armas contra mí. «María, cariño, escúchame con atención. No tengo ningún problema de salud. Mi memoria está bien. Lo que sea que Rafael esté contando a la gente sobre mi estado no es cierto». El silencio se alargó entre nosotras, y casi pude escucharla recalculando, tratando de decidir qué versión de la realidad creer. Yo, de acuerdo. Solo pensé que debía saber lo que estaba diciendo. Quizás hay algún malentendido. «Gracias por decírmelo», dije suavemente. «Aprecio tu honestidad». Después de colgar, me senté en la mesa de mi cocina y me miré las manos. Estas eran las manos que habían cambiado los pañales de Rafael, preparado sus almuerzos escolares, lo habían abrazado cuando lloró por su primer desamor. Ahora mi propio hijo estaba difundiendo mentiras sobre mi capacidad mental, sentando las bases para algo que tenía miedo de contemplar por completo. Pensé en mi vecina, la señora Rodríguez, cuyo hijo había solicitado su incapacitación legal el año pasado. Lo rápido que pasó de viuda independiente a tutelada por el Estado, su piso vendido, sus posesiones distribuidas, su autonomía arrebatada con unas pocas firmas en documentos legales. Había intentado luchar, pero ¿quién cree a una mujer con demencia cuando su propia familia dice que no está en condiciones de tomar decisiones? El patrón se estaba volviendo claro. El vino drogado había sido el plan A. Rápido, silencioso, probablemente diseñado para enfermarme lo suficiente como para justificar la hospitalización o al menos una evaluación de salud mental. Ahora Rafael estaba pasando al plan B, el asesinato de mi reputación. Si podía convencer a suficiente gente de que estaba perdiendo la cabeza, no necesitaría ponerme nada en la bebida. El mundo haría su trabajo por él. ¿Pero por qué? Esa pregunta atormentaba mis noches de insomnio. Rafael ganaba buen dinero con su trabajo de marketing. Yo vivía modestamente en un pequeño piso y tenía quizás 15,000 euros en ahorros, apenas una fortuna por la que destruir a tu madre. Mi seguro de vida pagaría 50,000, pero esa parecía una suma tan insignificante para justificar este nivel de crueldad calculada, a menos que no se tratara de dinero en absoluto, a menos que se tratara de algo más oscuro, algo a lo que no estaba lista para enfrentarme. La siguiente vez que llamó, la voz de Rafael llevaba un nuevo tono, preocupado, condescendiente, la forma en que los adultos hablan a los niños a los que no se les puede confiar objetos afilados. «Mamá, he estado pensando en lo que pasó en la cena de tu cumpleaños. Parecías muy ida esa noche, casi paranoica.
¿Estás segura de que te estás cuidando? Me estoy cuidando perfectamente, Rafael, porque María me comentó que la llamaste, diciendo cosas bastante extrañas sobre mí. Eso no es propio de ti, mamá. Inventar historias, imaginar problemas que no existen. El gaslighting era tan suave, tan practicado, que por un momento dudé de mi propia memoria. ¿Había malinterpretado el incidente del vino? ¿Había una explicación inocente que había pasado por alto en mi paranoia? Entonces recordé el sabor amargo, los fragmentos sin disolver en el fondo de la copa, la forma en que me había observado como un científico que monitoriza un experimento. No me había imaginado nada. No me estoy inventando historias, hijo. Sé lo que vi. Lo que crees que viste, corrigió él suavemente. Mamá, estoy preocupado por ti. De verdad, quizás deberíamos buscar ayuda. Hay centros estupendos. ¿Centros? La palabra salió más aguda de lo que pretendía. ¿Te refieres a residencias de ancianos? Simplemente lugares donde podrías obtener el apoyo que necesitas, donde profesionales podrían monitorizar tu estado y asegurarse de que estás segura. Segura. La palabra se retorció en mi estómago como un cuchillo. ¿Segura de qué? ¿De recordar demasiado? ¿De hacer demasiadas preguntas? ¿De negarme a beber un vino que sabía a traición? No necesito monitorización, Rafael. Necesito que mi hijo deje de mentir sobre mí a su novia. El silencio que siguió fue diferente de sus habituales pausas distraídas. Este era calculador, depredador. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido todo atisbo de calidez. Creo que tenemos que hablar en persona, mamá. Pronto. Hay algunas cosas que debemos discutir sobre tu futuro. Mi futuro. No nuestro futuro juntos como familia. No planes para vacaciones o nietos que nunca tendría. Mi futuro. Singular y ominoso. Algo que aparentemente él se sentía cualificado para decidir sin mi participación. Después de que colgó, fui a mi dormitorio y abrí el pequeño joyero de mi cómoda. Dentro, bajo las pocas piezas de bisutería que poseía, estaba una tarjeta de presentación que mi amiga Carmen me había dado hacía meses. Una abogada especializada en derecho de familia y protección del mayor. Solo por si acaso, había dicho Carmen cuando me la entregó. Mi prima tuvo problemas con sus hijos intentando aprovecharse. Esta mujer sabe cómo proteger a gente como nosotras. En ese momento pensé que Carmen estaba siendo paranoica. Ahora me di cuenta de que había sido profética. Mientras sostenía la tarjeta en mis dedos temblorosos, comprendí que mi hijo no solo estaba intentando hacerme daño, estaba intentando borrarme, transformarme de una persona con derechos y autonomía en un problema que requería solución. Una carga que necesitaba gestión, pero había cometido un error crucial. Había subestimado a la mujer que lo había criado, la madre que había luchado contra la pobreza y la soledad, y un sinfín de pequeñas humillaciones para darle todas las oportunidades que la vida podía ofrecer. Esa mujer no iba a desaparecer en silencio en la instalación que él hubiera planeado para su futuro. El despacho de la doctora Patricia Morales olía a libros viejos y café recién hecho. Una combinación que de alguna manera me hacía sentir a la vez nerviosa y esperanzada. La doctora Morales era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 40 años, con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica y una actitud sensata que sugería que había escuchado todas las historias de terror familiares imaginables. «Cuénteme lo que ha estado sucediendo, señora Torres», dijo, con su bolígrafo listo sobre un bloc de notas amarillo. «Empiece por el principio». Le conté lo del vino, sobre las mentiras que Rafael estaba difundiendo, sobre las amenazas veladas disfrazadas de preocupación por mi bienestar. La doctora Morales escuchó sin interrupción, tomando notas ocasionalmente, su expresión volviéndose más seria a medida que mi historia se desarrollaba. «Esto es desafortunadamente más común de lo que la gente cree», dijo cuando terminé. «Hijos adultos que ven a sus padres mayores como obstáculos en lugar de personas con derechos. La buena noticia es que está aquí ahora. Antes de que hayan comenzado procedimientos legales, podemos tomar medidas para protegerla. Me explicó los documentos que podíamos preparar, voluntades anticipadas, asignación de poderes notariales a alguien de mi confianza en lugar de a Rafael, directrices médicas que evitarían que me internara contra mi voluntad. Era como una armadura hecha de papeleo, protección detallada en lenguaje legal, que incluso los hijos manipuladores no podrían eludir fácilmente. Tengo que preguntarle, señora Torres, ¿tiene alguna idea de por qué su hijo podría estar haciendo esto?
La motivación financiera es común, pero a veces hay otros factores. Había temido esta pregunta porque no tenía una buena respuesta. No lo sé. Sigo intentando entender qué hice mal. ¿Qué cambió entre nosotros? La doctora Morales se inclinó ligeramente hacia adelante. Por lo que me ha contado, esto no tiene que ver con nada que usted haya hecho mal. Se trata de en quién ha elegido él convertirse. Salir de su despacho con una carpeta llena de documentos de protección se sintió como la primera victoria que había tenido en semanas. Pero ese sentimiento se evaporó 3 días después, cuando Rafael apareció en mi piso sin avisar. Estaba haciendo la cena, solo una sopa sencilla y pan, cuando escuché su llave en la cerradura. El hecho de que siguiera usando su llave en lugar de llamar debería haber sido mi primera advertencia de que esta no iba a ser una visita agradable. «Hola, mamá», dijo, entrando sin esperar una invitación. Sus ojos inmediatamente comenzaron a escanear mi piso, haciendo inventario como un tasador evaluando una propiedad. «¿Cómo te encuentras?» «Estoy bien, cariño. ¿Te quedas a cenar?» Hice bastante. Pero no estaba escuchando. Estaba estudiando mi salón con la atención crítica de alguien que busca pruebas para respaldar una conclusión predeterminada. «Mamá, ¿cuándo fue la última vez que limpiaste este sitio?» Miré alrededor de mi piso, confundida. Había pasado la aspiradora hacía 2 días, limpiado todas las superficies, mantenido todo ordenado como siempre. «Limpio regularmente, Rafael». «¿Por qué?» Caminó hacia mi mesa de centro y deslizó el dedo sobre su superficie. Luego lo levantó como si hubiera encontrado polvo, aunque pude ver que su dedo estaba limpio. «Simplemente parece que estás dejando un poco de lado las cosas. Y esto», señaló una pequeña pila de correo en la encimera de mi cocina. Facturas y papeleos simplemente a la vista donde cualquiera podría verlos. «Eso no es muy responsable, mamá». El correo estaba organizado en una pila ordenada. Factura del teléfono abajo, factura de la luz en el medio, folleto del supermercado encima. Había planeado archivar las facturas después de pagarlas, tal como había hecho cada mes durante 30 años. Pero Rafael lo estaba describiendo como si hubiera dejado documentos clasificados esparcidos al viento. «Esas son solo las facturas de esta semana, hijo. Yo siempre... Y mira esto». Se había movido hacia mi nevera, donde guardaba mis listas de la compra y recordatorios de citas en pequeñas notas magnéticas. «Ahora te escribes notas para todo. Comprar leche, cita con el médico el martes, llamar a Carmen. Mamá, la gente sana no necesita anotar tareas básicas como comprar leche». Cada observación era técnicamente cierta, pero retorcida en algo siniestro. «Sí, escribía listas de la compra. ¿Quién no?» «Sí». Anotaba las horas de las citas para no olvidarlas. ¿Acaso eso no era ser organizada? Pero en la narrativa de Rafael, estos comportamientos normales se convertían en síntomas de declive, evidencia de que ya no podía gestionar mi propia vida. «Rafael, siempre he hecho listas, lo sabes. ¿Recuerdas cuando eras pequeño? ¿Cómo hacía listas para todo? La compra, material escolar, la planificación de tu fiesta de cumpleaños. Eso era diferente», dijo con desdén. «Gestionabas un hogar entonces. También llevabas un registro de mis necesidades. Ahora solo estás tú, mamá. Si no puedes recordar comprar leche para una sola persona». Dejó que la implicación se cerniera en el aire como humo. Si no podía manejar algo tan simple como la compra, ¿cómo se me podía confiar decisiones más grandes? ¿Cómo podía gestionar mis propias finanzas, mi propia atención médica, mi propio futuro? Serví la cena de todos modos, esperando que la comida pudiera ablandar lo que se había endurecido en el corazón de mi hijo. La sopa estaba buena, una receta que su abuela me había enseñado, rica en verduras y hierbas que llenaban la cocina con olores reconfortantes. Pero Rafael apenas la tocó, pasando la mayor parte de la comida tomando fotos con su móvil. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, viéndolo enfocar su cámara hacia mi vitrocerámica. «Solo documentando», dijo casualmente. «Mamá, ¿cuándo fue la última vez que limpiaste este quemador? Hay algunas manchas aquí que parecen bastante viejas». Miré mi vitrocerámica, que había limpiado a fondo hacía solo 2 días. Había una pequeña mancha cerca del quemador trasero, donde la sopa había salpicado mientras cocinaba, pero apenas era el peligro para la salud que Rafael estaba insinuando. «Limpio mi vitrocerámica regularmente, hijo. Esa salpicadura acaba de ocurrir mientras cocinaba esta noche». Pero él ya estaba avanzando, fotografiando el interior de mi nevera, el baño donde una toalla colgaba ligeramente torcida en su barra,
el dormitorio donde mi cama no estaba hecha con precisión militar porque me había apresurado a ir a trabajar esa mañana. Cada foto era una pequeña violación, pero más que eso, era evidencia siendo recopilada para algún futuro procedimiento que aún no podía imaginar. Rafael estaba construyendo un caso contra mí utilizando las imperfecciones normales de la vida humana, transformando cada detalle doméstico menor en prueba de incompetencia. ¿Sabes lo que creo que ayudaría?, dijo mientras se preparaba para irse. Creo que deberías considerar contratar un servicio de limpieza y quizás uno de esos programas de comidas a domicilio. Quitarte un poco la carga. No necesito esas cosas, Rafael. Me estoy arreglando perfectamente. ¿Lo estás, sin embargo? Me mostró la pantalla de su móvil, que mostraba una de las fotos que había tomado. Un primer plano de mi encimera de la cocina, donde una mancha de café había dejado un tenue anillo en la superficie. Porque esto no parece ser de alguien que se está arreglando bien. Esto parece ser de alguien que necesita ayuda, pero es demasiado orgullosa para pedirla. La mancha de café era de mi taza de la mañana, un accidente menor que no había notado cuando limpié la encimera. En el contexto de un hogar vivido, no era nada, pero en la fotografía de Rafael, ampliada y aislada de todo lo demás, parecía condenatoria, evidencia de negligencia, prueba de declive. Después de que se fue, pasé 2 horas limpiando mi piso con una intensidad que rozaba la manía. Fregué cada superficie, organicé cada cajón, hice mi cama tan perfectamente que parecía una habitación de hotel, pero incluso mientras trabajaba, sabía que no importaría. Rafael encontraría algo. Una revista abierta en una mesa, un paño de cocina mal doblado, una mota de polvo flotando en un rayo de sol, y lo convertiría en evidencia de que no podía cuidar de mí misma. La parte más desgarradora no era la manipulación en sí, sino darme cuenta de que mi hijo me había estudiado tan cuidadosamente que sabía exactamente qué botones pulsar. Sabía que me enorgullecía mantener un hogar limpio, así que atacó mi pulcritud. Sabía que valoraba mi independencia, así que sugirió que necesitaba asistencia constante. Sabía que lo amaba lo suficiente como para dudar de mí misma antes que dudar de él, así que me hizo cuestionar mis propias percepciones de la realidad. 3 días después, mi vecina, la señora García, llamó a mi puerta con una expresión de preocupación. «Luisa, cariño, espero que no te importe que pregunte, pero ¿está todo bien? Tu hijo vino antes preguntando si había notado algún cambio en tu comportamiento últimamente. Parecía bastante preocupado». Se me hundió el corazón. «¿Qué tipo de cambios?» Me preguntó si te había visto dejar la puerta abierta, u olvidarte de apagar electrodomésticos, o parecer confundida cuando hablábamos. Por supuesto que le dije que no, que siempre has sido tan perspicaz, pero él parecía pensar que tal vez yo simplemente no me había dado cuenta. La audacia era asombrosa. Rafael ahora estaba reclutando a mis vecinas como testigos, tratando de crear una red de personas que testificarían sobre mi incompetencia, hubieran observado algo o no. Contaba con la naturaleza humana, la tendencia a recordar las cosas de manera diferente una vez que alguien siembra una semilla de duda, la forma en que la gente comienza a ver problemas que nunca estuvieron realmente allí una vez que se les dice que busquen. Señora García, necesito que sepa que no he estado dejando la puerta abierta ni olvidando apagar electrodomésticos. No he estado confundida durante nuestras conversaciones. Si mi hijo le pregunta sobre esto de nuevo, por favor, dígale exactamente lo que me dijo a mí, que nunca ha observado ninguno de estos comportamientos. Ella asintió, pero pude ver la incertidumbre colándose en sus ojos. La duda era contagiosa, y Rafael la estaba propagando como un virus a través de cada relación que tenía. Esa noche, llamé a Carmen y le conté lo que estaba sucediendo. Su silencio al otro lado de la línea se alargó tanto que pensé que se había cortado la conexión. «¿Carmen? ¿Estás ahí?» «Estoy aquí, cariño. Solo estoy... Lo siento mucho». Me preguntaba por qué Rafael me hizo todas esas preguntas la semana pasada. ¿Qué preguntas? Sobre si parecías olvidadiza cuando hablábamos, si yo había notado que te repetías o te confundías con las fechas. Dijo que estaba preocupado por tu salud y quería saber si otras personas también habían notado cambios. La naturaleza sistemática de esto me dejó sin aliento. Rafael no solo estaba difundiendo mentiras, estaba llevando a cabo una investigación, entrevistando a todos en mi vida para ver si podía fabricar un consenso sobre mi estado mental en declive.
Estaba convirtiendo a mis propios amigos y vecinos en cómplices involuntarios de su campaña para que se me declarara incompetente. Pero había cometido un error. Había sobreestimado la disposición de la gente a mentir sobre alguien a quien apreciaban. Carmen, la señora García, incluso María cuando me llamó para advertirme. Todas habían dicho la verdad sobre lo que realmente habían observado, que no era nada alarmante en absoluto. El problema era que en los procedimientos legales, la verdad era a menudo menos importante que la narrativa. Y Rafael era muy bueno creando narrativas. Dejé de contestar las llamadas de Rafael después de que la tercera vecina me contactara sobre sus entrevistas. Cada conversación se sentía como otra pequeña muerte, otra parte de mi vida siendo diseccionada y reempaquetada como evidencia contra mí. Cuando su nombre aparecía en la pantalla de mi teléfono, lo dejaba pasar al buzón de voz. Luego borraba los mensajes sin escucharlos. Ya no podía soportar escuchar ese tono de preocupación condescendiente. No podía soportar la forma en que había aprendido a usar su propia voz como arma contra mí. El silencio que siguió fue tanto alivio como castigo. Por primera vez en semanas, no me estaba preparando para la siguiente manipulación, el siguiente ataque sutil a mi realidad. Pero la calma también amplificó mi aislamiento, recordándome que la persona a la que una vez había llamado primero con buenas o malas noticias era ahora alguien de quien tenía que protegerme. El trabajo se volvió más difícil, no porque mis habilidades hubieran cambiado, sino porque me encontraba dudando de cada acción, analizando cada elección a través de la lente de cómo Rafael podría convertirla en evidencia de incompetencia. Cuando olvidé reponer las cestas de la compra una tarde, pasé 20 minutos obsesionada con si ese era el tipo de olvido que él fotografiaría y documentaría. Cuando tuve que pedirle a la señora Jiménez que repitiera un cambio de horario, me preocupó que pudiera mencionárselo a alguien que pudiera mencionárselo a alguien que eventualmente informaría a mi hijo. «Luisa, pareces distraída últimamente», observó la señora Jiménez un jueves mientras yo reorganizaba el mismo expositor de conservas por tercera vez. «¿Está todo bien en casa?» La ironía no se me escapó. La campaña de mi hijo para demostrar que estaba perdiendo la cabeza, en realidad me estaba haciendo comportarme de maneras que podrían interpretarse como evidencia de deterioro mental. El constante estrés y la hipervigilancia estaban afectando mi concentración, haciéndome sentir nerviosa y ansiosa de maneras que me resultaban ajenas a mi naturaleza normalmente tranquila. «Solo algo de estrés familiar», dije, lo cual era a la vez cierto y completamente inadecuado para describir la guerra psicológica que mi propio hijo estaba librando contra mí. En casa, mi piso comenzó a sentirse como una exposición de museo en lugar de un espacio habitable. Me encontré limpiando obsesivamente, organizando y reorganizando cada superficie, tratando de eliminar cualquier detalle que Rafael pudiera fotografiar como evidencia de negligencia. Mi encimera de la cocina brillaba. Mi baño resplandecía. Cada toalla colgaba en ángulos rectos perfectos. Cada libro estaba en precisa alineación en su estantería. Pero la perfección se sentía vacía, desesperada. Estaba viviendo mi vida como una performance para una audiencia de uno, el hijo que se había autoproclamado juez y jurado de mi capacidad mental. Lo peor fue la forma en que la duda comenzó a colarse en mis propios pensamientos. Después de semanas de que me dijeran que estaba olvidadiza, confundida, incapaz de cuidar de mí misma, comencé a cuestionar mis propias percepciones. Cuando no pude encontrar mis gafas de lectura una noche, mi primer pensamiento no fue que simplemente las había extraviado, fue si ese era el tipo de lapsus de memoria del que Rafael había estado hablando. Cuando tuve que revisar mi calendario 2 veces para recordar una cita con el médico, me pregunté si eso era evidencia del deterioro cognitivo que todos parecían ver, excepto yo. Esto, me di cuenta, era la verdadera genialidad del gaslighting. No solo hacía que otros dudaran de ti, hacía que dudaras de ti misma. El punto de ruptura llegó un jueves lluvioso, cuando descubrí que Rafael había contactado a la consulta de mi médico. Solo me enteré porque la enfermera del doctor Alonso, Sofía, llamó para programar lo que ella denominó una consulta familiar. Su hijo solicitó una reunión para discutir sus síntomas recientes, explicó Sofía con su voz suave y profesional. Mencionó preocupaciones sobre problemas de memoria y quería hablar con el médico sobre opciones de tratamiento.
Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía el teléfono. ¿Qué síntomas? No he reportado ningún síntoma. Ni siquiera he tenido una cita en 3 meses. Oh, la voz de Sofía se volvió incierta. Dijo que había estado teniendo problemas, pero que quizás no recordaría haberlos discutido con nosotros. Quería proporcionar información sobre lo que había estado observando en casa. La manipulación había alcanzado un nuevo nivel de sofisticación. Rafael ahora se estaba insertando en mi atención médica, posicionándose como el narrador fiable de mi salud mientras me presentaba como un testigo poco fiable de mi propia experiencia. Si protestaba, solo confirmaría su narrativa de que estaba confundida y a la defensiva sobre mi condición. Sofía, necesito que escuches con atención. No estoy experimentando problemas de memoria ni ningún otro síntoma cognitivo. Mi hijo no tiene permiso para discutir mi atención médica con nadie en su consulta. Por favor, anote en mi expediente que toda comunicación debe ir directamente a través de mí. Por supuesto, señora Torres. Me aseguraré de que el doctor Alonso lo sepa. Pero incluso mientras colgaba, sabía que el daño estaba hecho. Una semilla de duda había sido plantada en mis registros médicos. Una nota que me seguiría a cada cita futura. La familia reporta preocupaciones cognitivas que la paciente niega. Esa noche, me senté en mi impecable cocina y miré la cena que había preparado para uno. Un pequeño plato de arroz y pollo a la plancha. Algunas verduras al vapor. La comida se veía solitaria en el plato grande, pero había dejado de cocinar porciones más grandes hacía semanas. No había nadie con quien compartirlas, nadie cuya compañía quisiera ya. El teléfono sonó mientras estaba comiendo, y apareció el nombre de María en la pantalla. Por un momento, consideré no contestar. Nuestra última conversación me había dejado expuesta y vulnerable, pero algo en mi corazón todavía esperaba que estuviera llamando como amiga en lugar de como mensajera de Rafael. Señora Torres, espero no molestarla. En absoluto, cariño. ¿Cómo estás? Estoy confundida, en realidad. Por eso llamo. La voz de María transmitía una tensión que no había escuchado antes. Rafael me ha estado contando más sobre sus problemas de salud, y estoy empezando a sentirme incómoda con algo. Mi pulso se aceleró. ¿Qué clase de incómoda? Me mostró fotos de su piso. Dijo que eran evidencia de que no se está cuidando. Pero, señora Torres, solo parecen fotos de una casa normal. Una mancha de café en una encimera, algo de correo en una pila, una toalla colgando ligeramente torcida. No puedo entender por qué él cree que estas cosas son preocupantes. La esperanza revoloteó en mi pecho como un pájaro probando alas dañadas. ¿Qué más te ha contado? Dice que lo ha estado llamando repetidamente, teniendo las mismas conversaciones varias veces porque olvida que ya han hablado. Pero, señora Torres, he visto su móvil. Usted no lo ha llamado en más de 2 semanas. Si acaso, él es el que ha estado obsesionado con llamarla a usted. La validación se sintió como agua después de días en el desierto. Alguien más podía ver las inconsistencias en la historia de Rafael, la forma en que su versión de la realidad no coincidía con la evidencia de su propio comportamiento. María, ¿puedo preguntarte algo? ¿Rafael ha mencionado alguna vez por qué cree que necesito ayuda? ¿Qué motiva su repentina preocupación por mi bienestar? El silencio se extendió entre nosotras, y cuando María volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Señora Torres, creo que hay algo que necesita saber. Rafael ha estado buscando residencias, caras. Ha estado investigando qué se necesita para que alguien sea internado para una evaluación psiquiátrica. ¿Qué tipo de documentación necesitaría para demostrar que usted no es competente para tomar sus propias decisiones? Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada uno aterrizando con devastadora precisión. Rafael no solo estaba difundiendo rumores sobre mi estado mental, estaba planeando activamente mi institucionalización. Sigue hablando de su seguro de vida, continuó María. Su voz se hacía más fuerte como si hubiera decidido contármelo todo. Sobre lo irresponsable que es para alguien con problemas cognitivos tener control sobre sus propias finanzas. Ha calculado cuánto costaría mantenerla en un centro y cuánto sobraría después. Sobraría. Como si yo ya estuviera muerta. Como si mi vida se hubiera convertido en nada más que un problema matemático a resolver. Hay más, dijo María, y pude escuchar lágrimas en su voz ahora. Ha estado practicando conversaciones conmigo, ensayando cómo explicará su estado a los médicos y trabajadores sociales. Ha creado una línea de tiempo completa de su supuesto declive,
con ejemplos y fechas específicas. Señora Torres, nada de eso es cierto, pero es todo muy detallado y convincente. La naturaleza sistemática del plan de Rafael me dejó sin aliento. Esto no era crueldad oportunista o un momento de debilidad. Era una campaña calculada que se había estado planeando durante meses. Me había estudiado como un problema a resolver. Había analizado mis rutinas y relaciones para encontrar las formas más efectivas de destruir mi credibilidad. Después de que María colgó, prometiendo llamarme si Rafael revelaba algo más, me senté en mi piso silencioso y traté de entender cómo el bebé al que había acunado hasta dormir se había convertido en alguien capaz de tal maldad calculada. Pensé en las noches que me había quedado despierta cuando tenía fiebre, los trabajos que había tomado para pagar su material escolar, los sueños que había pospuesto para que él pudiera perseguir los suyos. ¿Dónde, en esa historia de amor y sacrificio, había plantado las semillas de una manipulación tan despiadada? Pero incluso mientras hacía la pregunta, sabía que era la equivocada. Esto no se trataba de nada que yo hubiera hecho o dejado de hacer como madre. Esto se trataba de decisiones que Rafael había tomado como adulto, sobre la persona en la que había decidido convertirse cuando creía que nadie estaba mirando. La parte más triste ni siquiera era la traición. Era darme cuenta de que había estado de luto por la pérdida de alguien que tal vez nunca había existido en absoluto. El hijo amoroso que recordaba, el niño que solía traerme dientes de león y llamarme su mejor amiga, podría haber sido solo otra performance, otro papel que había interpretado hasta que ya no necesitó mi aprobación para sobrevivir. Mientras me preparaba para acostarme esa noche, moviéndome a través de los rituales de autocuidado que me habían sostenido a través de décadas de desafíos, vislumbré mi reflejo en el espejo del baño. La mujer que me miraba era mayor de lo que recordaba, con líneas alrededor de los ojos que hablaban de estrés reciente y un agotamiento que iba más allá del simple cansancio. Pero también había algo más en su expresión, una dureza que no había estado allí antes. Una cualidad que sugería que había terminado de sorprenderse por la crueldad, había terminado de esperar justicia de un mundo que había revelado su capacidad para la traición. No sabían lo que había guardado todo el tiempo, pensé, recordando la carpeta de la doctora Morales llena de protecciones legales, recordando la disposición de María a decirme la verdad, recordando mi propia obstinada negativa a beber vino envenenado o a creer palabras envenenadas. No sabían que algunas cosas no podían ser arrebatadas, por muy inteligentemente que se planeara el robo. Dormí más fácil esa noche de lo que lo había hecho en semanas. Por primera vez desde mi cena de cumpleaños, no estaba despierta preguntándome qué había hecho mal o cómo podría arreglar una relación que aparentemente se había roto mucho antes de que notara las grietas. La verdad, por fea que fuera, era más limpia que la confusión que había estado carcomiendo mi paz mental. Me desperté antes del amanecer e hice café en la cocina que Rafael había fotografiado y criticado. Mientras estaba junto a la ventana viendo cómo la ciudad cobraba vida lentamente, me encontré recordando no al hombre decepcionado que había intentado drogarme, sino al niño pequeño que solía subirse a mi cama durante las tormentas, cómo se acurrucaba a mi lado, su pequeño cuerpo temblando hasta que le contaba historias sobre princesas valientes que se salvaban a sí mismas, y zorros inteligentes que eran más listos que animales más grandes y malos. Ya no era dolor, era claridad. Esa mañana, llamé a la doctora Morales y programé otra cita. Había documentos adicionales que debíamos preparar, salvaguardas que no había entendido que eran necesarias, hasta que las revelaciones de María me mostraron el alcance total de la planificación de Rafael. Estoy orgullosa de que haya vuelto tan rápido, dijo la doctora Morales mientras me acomodaba en la silla frente a su escritorio. La mayoría de la gente quiere creer que los miembros de la familia tienen sus mejores intereses en el corazón, incluso cuando la evidencia sugiere lo contrario. Pasé 30 años criando a ese chico, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Sé la diferencia entre un hijo que está preocupado por su madre y un hijo que está planeando robarle la vida. Pasamos 2 horas revisando papeleo adicional, formularios de contacto de emergencia que incluían a Carmen en lugar de a Rafael, directrices médicas que le impedían específicamente tomar decisiones sobre mi atención, protecciones financieras que harían casi imposible que accediera a mis cuentas, incluso si de alguna manera lograba que me declararan incompetente. Una cosa más,
dijo la doctora Morales mientras nuestra reunión llegaba a su fin. Quiero que empiece a llevar un diario detallado. Documente cada interacción con su hijo, cada mentira que diga sobre usted, cada intento de manipulación. Incluya fechas, horas, testigos cuando sea posible. Si esto termina en los tribunales, necesitaremos evidencia de su patrón de comportamiento. La idea de procedimientos judiciales me hizo apretar el estómago, pero asentí. Había pasado décadas documentando mi vida en álbumes de fotos y álbumes de recortes, preservando recuerdos de fiestas de cumpleaños y obras escolares y vacaciones familiares. Ahora estaría documentando algo mucho más oscuro, la destrucción sistemática de la confianza entre una madre y un hijo. Esa tarde, pasé por el banco donde había mantenido cuentas durante más de 20 años. El gerente, el señor Vega, me conocía lo suficientemente bien como para charlar sobre mi trabajo en el supermercado y preguntar por la carrera de Rafael en marketing. Hoy, sin embargo, tenía asuntos que no podían llevarse a cabo con una conversación amistosa. Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas, dije, deslizando el papeleo de la doctora Morales sobre su escritorio. Quiero eliminar el acceso de mi hijo a mi caja de seguridad y cambiar la información del beneficiario en mi cuenta de ahorros. La expresión del señor Vega se volvió preocupada. ¿Está todo bien, señora Torres? Estos son cambios significativos. Todo está bien, dije, y por primera vez en semanas eso se sintió cierto. Solo estoy actualizando mis asuntos para reflejar mis deseos actuales. El proceso llevó más tiempo de lo esperado. Los bancos, descubrí, eran reacios a eliminar a miembros de la familia de las cuentas, sin una extensa documentación y múltiples firmas. Pero finalmente, se hicieron los cambios. La llave de Rafael a mi caja de seguridad fue desactivada. Su nombre fue eliminado de mi información de contacto de emergencia. El pequeño nido de ahorros que había acumulado durante décadas de ahorro cuidadoso, ahora estaba protegido por contraseñas que solo yo conocía. Caminando a casa desde el banco, me sentí más ligera de alguna manera, como si hubiera estado llevando cadenas invisibles que finalmente habían sido cortadas. Rafael podía fotografiar mis manchas de café e interrogar a mis vecinas, pero ya no podía acceder a la base financiera de mi independencia. Esa noche, llamé a mi hermana Elena en la Ciudad de México. No habíamos hablado en meses. La distancia y el coste de las llamadas internacionales hacían que nuestras conversaciones fueran poco frecuentes. Pero de repente necesité escuchar una voz de mi infancia, alguien que me hubiera conocido antes de que me definiera mi papel como madre de Rafael. «Luisa, qué maravillosa sorpresa», dijo Elena, su voz cálida con placer genuino. «¿Cómo estás, hermana?» «Estoy bien», dije, y lo dije en serio. «Elena, ¿recuerdas cuando éramos niñas? ¿Cómo mamá solía decirnos que los árboles más fuertes se doblan en las tormentas pero nunca se rompen? Por supuesto. Lo decía cada vez que papá llegaba a casa borracho y enfadado. ¿Por qué lo preguntas? Creo que estoy recordando cómo doblarme. Le conté a Elena sobre el comportamiento de Rafael, sobre el vino y las fotografías, y la campaña para que me declararan incompetente. Mientras hablaba, miré mi reflejo en la ventana de la cocina. Una mujer de 55 años que parecía cansada pero no derrotada, desgastada pero no rota. «Ay, Dios mío», susurró Elena cuando terminé. «Luisa, debes alejarte de él. Ven aquí, a la Ciudad de México. Tienes familia que te quiere». La oferta era tentadora. Desaparecer en el mundo de nietos y cenas de domingo de Elena. Comenzar de nuevo en algún lugar donde Rafael no pudiera encontrarme. Pero huir se sentía como admitir la derrota. Y yo no estaba derrotada. Herida, sí. Decepcionada sin medida. Pero no rota. Todavía no estoy lista para huir, Elena. Hay cosas que necesito hacer aquí primero. ¿Cómo qué? Como recordar quién era yo antes de convertirme en su víctima. Durante los días siguientes, comencé a recuperar partes de mí misma que se habían perdido durante las semanas de guerra psicológica. Empecé a cocinar comidas más grandes de nuevo, no porque esperara compañía, sino porque merecía más que las escasas porciones con las que había estado sobreviviendo. Compré flores para mi piso, girasoles brillantes que me recordaban al jardín de mi abuela. Me apunté a una clase de cerámica en el centro comunitario, algo que siempre había querido probar, pero para lo que nunca había encontrado tiempo mientras estaba enfocada en ser la madre perfecta para un hijo imperfecto. El estudio de cerámica olía a tierra y posibilidad. Mis manos,
que se habían vuelto tan cuidadosas y tentativas en las últimas semanas, recordaron cómo dar forma a la arcilla con confianza. La instructora, una mujer paciente llamada Rosa que tenía mi edad, me enseñó a centrar la arcilla en el torno, cómo usar la presión y el movimiento para crear algo hermoso a partir de material sin forma. La arcilla sabe en qué quiere convertirse, explicó Rosa mientras mi primer intento colapsaba en un desastre torcido. Nuestro trabajo es escuchar y guiar, no forzar. Pensé en eso mientras caminaba a casa por las calles al anochecer, pasando junto a parejas cogidas de la mano y familias que se dirigían a cenar, pasando junto a jóvenes madres que empujaban cochecitos y ancianos jugando al dominó en el parque. Todas estas personas tenían sus propias historias de traición y recuperación, sus propias experiencias de aprender cuándo doblarse y cuándo mantenerse firmes. Durante demasiadas semanas, había estado dejando que la narrativa de Rafael definiera mi realidad. Había aceptado su versión de mí como una mujer confundida y en declive a la que no se podía confiar su propia vida. Pero esa mujer no era yo. Era una ficción que él había creado para justificar su crueldad. La verdadera yo era la mujer que había criado a un hijo sola después de que su padre desapareciera, que había trabajado en múltiples empleos para pagar su educación, que había sacrificado sus propios sueños para que él pudiera perseguir los suyos. La verdadera yo era alguien que había sobrevivido a la pobreza y la soledad y a innumerables humillaciones menores con su dignidad intacta. Esa mujer no necesitaba el permiso de nadie para existir, y ciertamente no necesitaba disculparse por negarse a beber vino envenenado. 3 días después, tomé una decisión que habría aterrorizado a la persona tímida y cuidadosa en la que me había convertido durante la campaña de Rafael contra mí. Decidí invitarlo a cenar, no porque estuviera lista para perdonarlo, y ciertamente no porque creyera que de alguna manera podríamos volver a la relación que habíamos tenido antes, sino porque estaba lista para dejar de huir de la confrontación, lista para dejar de permitirle controlar los términos de nuestras interacciones. Cuando lo llamé, la voz de Rafael transmitió sorpresa y lo que podría haber sido alivio. ¿Mamá? Estaba empezando a preocuparme. No me habías devuelto las llamadas. He estado ocupada, dije con calma. Pero me gustaría verte. ¿Podrías venir a cenar este domingo? Claro. Esperaba que pudiéramos hablar. Hay algunas cosas que necesitamos discutir sobre tu situación. Mi situación. Como si mi vida fuera un problema que él necesitaba resolver, en lugar de una realidad que yo era perfectamente capaz de gestionar. El domingo a las 6, dije. ¿Y Rafael? No traigas tu cámara. El silencio que siguió me dijo que él entendía que esta no sería la clase de visita que había estado orquestando durante semanas. Esta sería mi cena, mi casa, mis reglas. Lo que sea que hubiera planeado lograr con su destrucción sistemática de mi credibilidad, tendría que hacerlo mirándome directamente a los ojos. Mientras colgaba el teléfono, sentí que algo se asentaba dentro de mi pecho. No exactamente coraje, porque en realidad nunca lo había perdido, sino algo más duro y duradero. Una sensación de mi propio valor que no podía ser fotografiada ni documentada, ni retorcida en evidencia contra mí. El domingo aún estaba a días de distancia, pero ya estaba empezando a prepararme para ello de maneras que no tenían nada que ver con cocinar o limpiar. Me estaba preparando para encontrarme con mi hijo no como su víctima, sino como la mujer que le había dado la vida y a la que todavía le quedaba mucha vida por vivir en sus propios términos. La mujer que había aprendido, finalmente, que el amor sin respeto era solo otra forma de abuso, y que a veces lo más amoroso que se podía hacer por alguien era dejar de permitir sus peores impulsos. Rafael pensaba que conocía a su madre, la mujer complaciente que siempre había puesto sus necesidades por delante de las suyas, que se tragaría cualquier humillación antes que arriesgarse a perder su afecto. El domingo por la noche, iba a conocer a alguien diferente, alguien que recordaba que había sido fuerte mucho antes de que él naciera, y que sería fuerte mucho después de que él aprendiera las consecuencias de subestimarla. El sábado por la mañana llegó con el tipo de aire otoñal fresco que hace que todo se sienta posible. Me desperté temprano y pasé más tiempo de lo habitual eligiendo mi ropa para ir a comprar, no el uniforme de trabajo gastado que me había acostumbrado a usar incluso en mis días libres, sino un vestido azul intenso que resaltaba mis ojos y me recordaba que todavía era una mujer digna de cuidado y atención.
En el mercado, seleccioné los ingredientes con la precisión de alguien que planea una ocasión especial. Verduras frescas, hierbas que llenarían mi piso con aromas acogedores, una pequeña botella de vino, del bueno, del tipo que Rafael aprobaría, aunque por razones muy diferentes de las que podría esperar. Estaba cocinando para alguien importante, para mí misma. El hecho de que él también estaría allí era casi incidental. La señora Rodríguez de al lado estaba en la línea de caja delante de mí, y se giró con una sonrisa cuando reconoció mi voz. «Luisa, te ves maravillosa hoy. Ese color es perfecto en ti». «Gracias», dije, y sentí que el cumplido se asentaba en mis huesos como calidez. ¿Cuándo había dejado de escuchar palabras amables? ¿Cuándo había comenzado a verme solo a través de la lente crítica de Rafael, como alguien cuyo valor se medía por la ausencia de manchas de café y motas de polvo? «¿Estás haciendo algo especial este fin de semana?», preguntó la señora Rodríguez, notando la calidad de los ingredientes en mi carrito. «Recibo a mi hijo a cenar mañana», dije, y me sorprendió no escuchar amargura en mi voz, solo una calma certeza de que, pasara lo que pasara, lo manejaría con elegancia. Esa tarde, pasé tiempo en mi piso no limpiando obsesivamente, sino simplemente apreciando el espacio que había creado para mí misma. Los libros en mis estanterías, acumulados durante décadas de lectura en las noches tranquilas. Las plantas que prosperaban en el alféizar de mi ventana, prueba de que era perfectamente capaz de nutrir seres vivos. Las fotografías de familiares y amigos, un recordatorio visual de que existía en redes de conexión que se extendían mucho más allá de mi relación con Rafael. Me encontré deteniéndome en una foto tomada hace 3 años en la fiesta de cumpleaños de Carmen. En ella, me reía de algo que su nieto había dicho, mi rostro abierto y animado de una manera que apenas recordaba. Esa mujer parecía segura de sí misma, involucrada con el mundo, rodeada de personas que disfrutaban genuinamente de su compañía. Parecía alguien a quien te gustaría conocer, alguien cuyas opiniones importaban. ¿Cuándo había comenzado a creer la versión de mí de Rafael en lugar de recordar a esta mujer? El domingo por la mañana, asistí a misa en la pequeña iglesia a pocas calles de mi piso. No era particularmente religiosa, pero había algo reconfortante en el ritual, la sensación de pertenecer a algo más grande que mis propias luchas. El sermón del Padre Miguel fue sobre el perdón, no el tipo que requiere olvidar o excusar el comportamiento dañino, sino el tipo que te libera del veneno del resentimiento. El perdón, dijo desde el púlpito, no es algo que hacemos por los demás. Es algo que hacemos por nosotros mismos, para recuperar nuestra paz. Pensé en eso mientras encendía una vela por mis padres, que se habían ido hace mucho, pero que aún me guiaban en momentos de incertidumbre. Me habían enseñado a ser fuerte, a defenderme cuando fuera necesario, a nunca dejar que nadie me convenciera de que era menos de lo que sabía que era. En algún momento, en los años de intentar ser la madre perfecta, había olvidado esas lecciones. Era hora de recordar. De vuelta en casa, comencé a cocinar con una deliberación que se sintió casi ceremonial. Cada paso en la preparación se convirtió en una meditación sobre mi propio valor, mis propias capacidades. Las cebollas que corté eran perfectamente uniformes. Las hierbas que piqué liberaron fragancias que habrían enorgullecido a cualquier restaurante. El pollo que sazoné y sellé tenía la perfección de color dorado que proviene de la paciencia y la habilidad desarrolladas durante décadas, alimentando a las personas que amaba. A medida que avanzaba la tarde, mi piso se llenó de los tipos de olores que transforman una casa en un hogar. Esta no era la limpieza desesperada que había mantenido durante lo peor de la campaña de Rafael. Esta era la calidez y comodidad vivida de una mujer que sabía cómo crear belleza en su vida cotidiana. A las 4 en punto, Carmen me llamó para ver cómo estaba. «¿Cómo te sientes con respecto a esta noche, cariño?» «En paz», dije, y me di cuenta de que era verdad. Por primera vez en semanas, me siento en paz. ¿Estás segura de que no quieres que vaya? Podría estar allí como testigo, o simplemente por apoyo moral. Consideré la oferta, pero algo me dijo que esta conversación tenía que ser solo entre Rafael y yo. Había verdades que habían estado pudriéndose en la oscuridad entre nosotros, y la luz era lo único que las curaría, o las revelaría como permanentemente infectadas. Gracias, pero esto es algo que necesito hacer yo sola. Además, añadí con una sonrisa en mi voz,
No soy la misma mujer que dejó que me pasara por encima hace 6 semanas. Él va a descubrir eso esta noche. A las 5:30, puse la mesa con cuidado, pero sin ansiedad. Platos buenos, servilletas de tela, flores de mi jardín del alféizar dispuestas en un jarrón simple. Parecía acogedor, pero no desesperado. Elegante, pero sin intentar impresionar demasiado. Parecía una mesa puesta por una mujer que entendía su propio valor. Me puse el vestido que había usado en la fiesta de cumpleaños de Carmen, el de la fotografía donde me veía segura y comprometida con la vida. Todavía me quedaba perfecto. Todavía me hacía sentir como la mujer que había sido antes de empezar a medirme con los estándares imposibles de Rafael. A las 5:45, abrí el vino para dejarlo respirar. No porque Rafael lo notara o apreciara el gesto, sino porque el buen vino merecía ser servido correctamente, y yo merecía disfrutar de los pequeños rituales que hacían la vida más civilizada. El timbre sonó exactamente a las 6 en punto. Rafael siempre había sido puntual, un rasgo que una vez admiré como evidencia de su respeto por el tiempo de otras personas. Ahora lo entendía como otra forma de control, una manera de gestionar las interacciones a su favor. Abrí la puerta y lo encontré de pie en el pasillo con flores, claveles de supermercado que parecían elegidos a toda prisa, y esa sonrisa familiar y calculada. «Hola, mamá. Estás diferente. Parecida a mí misma», dije, aceptando las flores con más gracia de la que probablemente merecían. «Pasa». Entró en mi piso con el aire cauteloso de alguien que entra en territorio desconocido. Sus ojos inmediatamente comenzaron su habitual inventario, escaneando en busca de evidencia para apoyar cualquier narrativa que hubiera preparado para esta noche. Pero algo en su expresión sugería que estaba teniendo problemas para encontrar su munición habitual. El piso estaba impecable, pero no de manera obsesiva. Limpio, pero vivido. Hermoso, pero no puesto en escena para su inspección. Parecía el hogar de una mujer competente y autosuficiente, que era exactamente lo que era. «La cena huele increíble», dijo, y solo por un momento, su voz transmitió lo que podría haber sido aprecio genuino. «De verdad te has esmerado. Disfruto cocinando cuando tengo algo que celebrar», dije, conduciéndolo hacia el comedor. «¿Qué estamos celebrando?», sonreí, sirviendo vino en 2 copas con manos firmes. «Claridad». La palabra flotó entre nosotros como un desafío. Los ojos de Rafael se entrecerraron ligeramente, de la misma manera que lo hacían cuando estaba recalibrando su enfoque ante una conversación que no iba según el guión. «Mamá, me alegro de que hayas llamado. He estado preocupado por ti, y creo que esta noche deberíamos hablar seriamente sobre tu futuro, sobre conseguirte la ayuda que necesitas. A mí también me gustaría eso», dije con calma. «Creo que es hora de que seamos honestos sobre lo que realmente está sucediendo aquí». Algo brilló en su rostro. Incertidumbre, quizás, o el primer reconocimiento de que había entrado en una cena que no iba a desarrollarse según sus planes. Nos sentamos a la mesa y serví la comida que había preparado con tanto cuidado. Rafael probó un bocado del pollo y se detuvo. Sus cejas se alzaron con sorpresa. «Esto está realmente bueno, mamá. Calidad de restaurante. Gracias. Siempre he sido buena cocinera, Rafael». Que tenga 55 años no significa que haya olvidado cómo alimentar a la gente correctamente. Claro que no. No quise insinuar, solo quise decir que es agradable verte cuidarte, ponerle esfuerzo a las cosas. Pero pude verlo luchando por conciliar la evidencia ante él. Una comida perfectamente preparada, una mesa elegantemente puesta, una anfitriona que parecía tener el control total de su entorno, con la narrativa de declive que había estado construyendo durante semanas. «Cuéntame sobre el trabajo», dije, cortando mi propio pollo con movimientos precisos y seguros. «¿Cómo van tus campañas de marketing?» «Bien, bien. En realidad, mamá, esperaba que pudiéramos hablar de cosas más importantes esta noche. Sobre tu salud, sobre tu cuidado futuro». «Mi salud es excelente», dije agradablemente. «Mi presión arterial es normal. Mis niveles de colesterol son buenos. Mi función cognitiva es aguda. Tuve un chequeo completo hace 2 semanas. El doctor Alonso estaba muy satisfecho con todos mis resultados». El tenedor de Rafael se detuvo a mitad de camino hacia su boca. «¿Tuviste un chequeo? No lo mencionaste. No preguntaste sobre mi salud real, hijo. Solo preguntaste sobre problemas que asumías que estaba teniendo». La cena continuó con una extraña y cuidadosa cortesía,
como dos jugadores de ajedrez estudiando el tablero antes de hacer sus movimientos cruciales. Rafael siguió intentando dirigir la conversación hacia mis supuestas insuficiencias, mientras yo, calmamente, desviaba cada intento con evidencia de mi continua competencia. Cuando terminamos de comer, serví el postre, un flan que había hecho desde cero, perfecto en su belleza de caramelo dorado. Rafael lo miró como si fuera una acusación. ¿Cuándo aprendiste a hacer flan? Siempre he sabido hacer flan, Rafael. Mi madre me enseñó cuando tenía 12 años. Lo hice para tu cumpleaños todos los años hasta que cumpliste 16 y decidiste que preferías la tarta comprada. El recordatorio de su propia infancia, de los años en que yo no había sido una carga que gestionar, sino una madre que se había dedicado a su felicidad, pareció perturbarlo más que cualquier confrontación directa. Mientras recogía los platos de postre, moviéndome con la fácil eficiencia de alguien completamente cómoda en su propio espacio, pude sentir a Rafael observándome con creciente frustración. Nada de esta velada estaba apoyando su narrativa cuidadosamente construida. No estaba confundida, no estaba olvidadiza, no mostraba ninguno de los comportamientos preocupantes que había estado describiendo a todos los que querían escuchar. Mamá, dijo finalmente, su voz adoptando un tono más duro. Necesitamos hablar seriamente sobre tu situación de vivienda, sobre el hecho de que ya no estás segura aquí sola. Dejé los platos y me giré para encararlo, mi expresión tranquila pero resuelta. Tienes toda la razón, Rafael. Tenemos que hablar seriamente, pero no sobre mi situación de vivienda. ¿Qué quieres decir? Sonreí, pero ahora había acero en mi sonrisa, el tipo de fuerza que proviene de finalmente entender exactamente por qué estás luchando. Quiero decir que es hora de discutir lo que realmente ha estado sucediendo aquí. ¿Y por qué pensaste que podrías salirte con la tuya? El momento había llegado, la confrontación para la que me había estado preparando sin siquiera saberlo, la conversación que finalmente sacaría todo a la luz donde pertenecía. El rostro de Rafael pasó por una serie de microexpresiones, confusión, cálculo, y luego algo que parecía casi miedo. Por primera vez desde que había entrado por mi puerta, pareció darse cuenta de que no tenía el control de esta conversación. No sé a qué te refieres, mamá. Solo estoy preocupado por tu bienestar. Me moví hacia la encimera de la cocina donde había dejado una carpeta de manila, la misma carpeta que la doctora Morales me había dado semanas antes, ahora gruesa con documentos y evidencia adicionales. Los ojos de Rafael siguieron mis movimientos con la aguda atención de alguien que sentía peligro, pero no podía identificar su fuente. Permítame ayudarte a aclarar las cosas, dije, mi voz firme y casi conversacional. Hace 6 semanas, en mi cumpleaños, intentaste drogarme. Pusiste algo en mi vino, esperando que lo bebiera y quedara incapacitada. Cuando eso falló, comenzaste una campaña sistemática para convencer a todos en mi vida de que yo era mentalmente incompetente. Mamá, eso es... No he terminado. La tranquila autoridad en mi voz lo detuvo a mitad de la frase. Contactaste a mis vecinas, pidiéndoles que reportaran signos de confusión o negligencia. Fotografiaste artículos domésticos normales para usarlos como evidencia de declive. Llamaste a la consulta de mi médico, alegando que estaba teniendo síntomas que nunca había reportado. Investigaste residencias y calculaste cuánto dinero tendrías disponible una vez que fuera declarada incompetente. Con cada acusación, el rostro de Rafael se ponía más pálido. Pude verlo tratando de calcular cuánto sabía yo, cuánto podía probar, cuánto control de daños necesitaría hacer. Le has estado diciendo a la gente que te llamo repetidamente y olvido nuestras conversaciones, pero no te he llamado en más de 2 semanas. Afirmas que soy olvidadiza y confusa, pero acabo de cocinar una cena perfecta desde cero, y recordé cada detalle de tu infancia que tú pareces haber olvidado convenientemente. Abrí la carpeta y saqué una fotografía, una impresión de su cuenta de redes sociales que María me había enviado. Mostraba a Rafael en un restaurante caro la misma semana en que le había estado diciendo a la gente que yo necesitaba ser internada en un centro de atención para mi propia seguridad. Esto se publicó 3 días después de que le dijeras a María que me estaba convirtiendo en una carga financiera, una elección interesante para alguien que supuestamente está preocupado por el dinero que se desperdicia en gastos innecesarios. Rafael miró fijamente la foto como si fuera evidencia en un juicio penal, que, en cierto modo, lo era. Ahora,
continué, volviendo a sentarme en mi silla con la calma confianza de alguien que tenía todas las cartas. Déjame decirte lo que creo que realmente está sucediendo aquí. Has decidido que tener una madre viva es inconveniente. Quizás represento una responsabilidad financiera que no quieres. Quizás te avergüenza mi modesto estilo de vida cuando intentas impresionar a tus colegas. O quizás simplemente has calculado que prefieres tener el dinero de mi seguro de vida ahora que esperar a que la naturaleza siga su curso. Eso es una locura, dijo Rafael, pero su voz carecía de convicción. Yo nunca... ¿Nunca qué? ¿Intentar drogar a tu propia madre? Porque ambos sabemos que hiciste exactamente eso. ¿O nunca mentir sobre mi estado mental a profesionales médicos? Porque también tengo evidencia documentada de eso. Saqué otra hoja de la carpeta. Notas de mi conversación con la consulta del doctor Alonso, con sello de tiempo y detalladas. Lo hermoso de la verdad, Rafael, es que es consistente. Mi historia no cambia dependiendo de quién esté escuchando. No necesito ensayar diferentes versiones para diferentes audiencias. ¿Pero las mentiras? Las mentiras requieren mantenimiento. Requieren que recuerdes qué historia contaste a qué persona, y finalmente, todas comienzan a contradecirse. Rafael se reclinó en su silla, y pude verlo cambiando de estrategia, tratando de encontrar un ángulo que pudiera salvar esta situación. Mamá, incluso si parte de lo que estás diciendo es cierto, proviene de un lugar de amor. Estoy preocupado por tu futuro. Estás viviendo sola, trabajas en un supermercado, no tienes muchos ahorros. ¿Qué pasará cuando envejezcas y realmente necesites atención? Lo que pasará es que tomaré mis propias decisiones sobre mi propia vida, tal como lo he estado haciendo con éxito durante 55 años. Lo que no pasará es que mi hijo adulto decida que soy inconveniente y comience a conspirar para que me declaren incompetente para poder controlar mis bienes. Me puse de pie y me dirigí a la ventana, mirando la calle al anochecer donde familias normales probablemente estaban teniendo conversaciones normales sobre el trabajo, la escuela y los planes de fin de semana. Cuando me volví hacia Rafael, sentí una calma que no había experimentado en meses. ¿Sabes cuál es la parte más triste de toda esta situación? No es la traición, aunque eso me rompe el corazón. Ni siquiera es la crueldad calculada, aunque me conmociona. Es el hecho de que genuinamente pareces creer que tienes derecho a tomar estas decisiones sobre mi vida. Soy tu hijo. Sí, lo eres. Y yo soy tu madre. La mujer que renunció a sus propios sueños para asegurarse de que tuvieras todas las oportunidades en la vida. La mujer que trabajó doble turno para pagar tu educación, que pasó privaciones para que pudieras tener lo que necesitabas. Y de alguna manera, en el proceso de amarte tan completamente, te enseñé que mi valor estaba enteramente ligado a mi utilidad para ti. La expresión de Rafael estaba cambiando entre la ira defensiva y algo que podría haber sido vergüenza. Nunca te pedí que sacrificaras todo por mí. No lo pediste, pero lo aceptaste todo sin cuestionar. Y cuando dejé de ser útil como la madre que podía proveerte, decidiste que debería volverme útil como la madre cuyos bienes podías controlar. Volví a mi asiento y lo miré directamente a los ojos. Ojos que una vez me habían mirado con puro amor y confianza, ahora calculadores y fríos. Esto es lo que va a pasar, Rafael. Vas a dejar de difundir mentiras sobre mi estado mental. Vas a llamar a María, a Carmen, a la señora García y a cualquier otra persona que hayas envenenado con tus falsas preocupaciones, y les vas a decir que te equivocaste con respecto a mi estado. Vas a contactar a la consulta de mi médico y retirarás cualquier solicitud de consultas familiares sobre mi salud. ¿Y si no lo hago? La pregunta fue hecha con la bravuconería de alguien que todavía pensaba que tenía influencia en esta situación. Si no lo haces, presentaré una denuncia policial por el incidente del dopaje. Todavía tengo la copa de vino con residuos de lo que pusiste. También iniciaré acciones legales por abuso y acoso de mayores. La doctora Morales ya tiene preparado el papeleo necesario. Los ojos de Rafael se abrieron de par en par. No puedes probar nada sobre el vino. ¿No puedo? Sonreí, y no fue una expresión agradable. Me subestimaste de tantas maneras, hijo. ¿De verdad pensaste que tiraría la evidencia de mi propio intento de envenenamiento? El silencio que siguió fue denso de recalculación. Rafael estaba finalmente comenzando a entender que su cuidadoso plan se había construido sobre un error de cálculo fundamental sobre con quién estaba tratando.
Hay algo más que debes entender, continué. Todas esas protecciones legales que planeabas eludir ya están en marcha. No tienes acceso a mis cuentas bancarias, ninguna autoridad sobre mis decisiones médicas, ninguna reclamación sobre mi propiedad. Si me sucede algo, cualquier cosa inexplicable o sospechosa, hay personas con instrucciones para investigar a fondo. Me estás amenazando. Me estoy protegiendo. Hay una diferencia, aunque entiendo que puedas confundir las dos, dado cómo has estado operando. Rafael se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo. Esto es ridículo. Soy tu hijo. Tengo todo el derecho a preocuparme por tu bienestar. Tienes todo el derecho a preocuparte. No tienes ningún derecho a mentir, manipular o intentar controlar mi vida basándote en esas preocupaciones. Y ciertamente no tienes derecho a drogarme y planear mi institucionalización para tu propia conveniencia. Lo acompañé hasta la puerta, mis movimientos tranquilos y deliberados. En el umbral, Rafael se giró con un último intento de manipulación. Mamá, sé que estás molesta, pero piensa en lo que estás haciendo. Soy familia. Soy toda la familia que tienes. Miré a este hombre que había criado, este extraño que había intentado robarme la vida, y sentí que algo se asentaba en su lugar. No perdón, exactamente, sino una clara comprensión de cómo sería nuestra relación en el futuro. Rafael, dejaste de ser familia en el momento en que decidiste que yo era un obstáculo en lugar de una persona. La familia no intenta destruirse mutuamente por beneficio personal. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que nunca quieres volver a verme? Estoy diciendo que, cuando y si estás listo para tratarme con el respeto debido a cualquier ser humano, no como a tu madre a la que tienes derecho a controlar, sino como a una persona cuya autonomía respetas, entonces podremos tener una conversación sobre qué tipo de relación es posible entre nosotros. Me miró fijamente por un largo momento, y lo vi luchando con la comprensión de que su madre había desaparecido en algún lugar durante esta conversación, reemplazada por una mujer que no sería manipulada ni intimidada. Esto no ha terminado, dijo finalmente. Sí, lo está, respondí con tranquila certeza. Terminó desde el momento en que decidiste poner algo en mi vino. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido solo tú aprendiendo las consecuencias de esa elección. Después de que se fue, me quedé en mi umbral durante varios minutos, escuchando cómo sus pasos resonaban por el pasillo y se desvanecían en el silencio. Luego cerré la puerta, eché el cerrojo y me apoyé contra la madera con una sensación de plenitud que no había sentido en años. El piso se sentía diferente ahora, no vacío, sino pacífico, no solitario, sino privado, no el hogar de una víctima, sino el santuario de una mujer que había recordado su propia fuerza y decidido usarla. Lavé los platos de la cena lentamente, saboreando el simple ritual de cuidar mi propio espacio. Las copas de vino fueron al lavavajillas, ambas esta vez, porque había bebido de la mía sin miedo ni dudar. Los platos buenos fueron secados y guardados, listos para la próxima ocasión que valiera la pena celebrar. Mientras apagaba las luces y me preparaba para acostarme, vislumbré mi reflejo en el espejo del pasillo. La mujer que me miraba era mayor que la que había abierto la puerta a Rafael 6 horas antes, pero también era más fuerte, más clara, más completamente ella misma de lo que había sido en meses. Pasaron 3 meses antes de que volviera a saber de Rafael, 3 meses de la vida más tranquila que había experimentado en años. Me instalé en un ritmo que se sentía familiar y completamente nuevo. Trabajo en el supermercado donde la señora Jiménez me había ascendido a subdirectora, clases de cerámica los martes por la noche, cenas de domingo con Carmen y su familia, noches tranquilas leyendo libros que llevaba años queriendo leer. La mujer que redescubrí durante esos meses era alguien que casi había olvidado que existía, segura de sus opiniones, cómoda con su propia compañía, capaz de una alegría que no dependía de la aprobación o presencia de nadie más. Aprendí a cocinar comidas elaboradas solo para mí, no porque estuviera sola, sino porque merecía el cuidado y la atención que había pasado décadas dando a otros. Mi piso se convirtió en un verdadero hogar en lugar de un escenario diseñado para impresionar a los críticos. Colgué nuevas obras de arte, láminas que había comprado en el mercadillo de arte local, no porque coincidieran con algún esquema de decoración, sino porque me hacían sonreír. Reorganicé los muebles para adaptarlos a mi propia comodidad
En lugar de a algún estándar imaginado de presentación adecuada, compré plantas que quería cuidar, libros que quería leer, música que disfrutaba escuchando mientras cocinaba o limpiaba. Las protecciones legales que la doctora Morales me había ayudado a establecer me dieron más que solo seguridad, me dieron la profunda paz de saber que mi vida me pertenecía por completo. Nadie podía tomar decisiones sobre mi salud, mis finanzas o mi futuro sin mi consentimiento explícito. La mujer vulnerable que había estado aterrorizada por las manipulaciones de su hijo había sido reemplazada por alguien que entendía su propio valor y se negaba a negociarlo. Cuando Rafael finalmente llamó, su voz transmitía una humildad que nunca antes había escuchado. «Mamá, soy yo». Me preguntaba, ¿podríamos quizás vernos para tomar un café? Solo para hablar. Consideré la solicitud mientras miraba por la ventana de mi cocina al jardín que la señora Rodríguez y yo habíamos plantado juntas en el pequeño patio detrás de nuestro edificio. Los tomates y pimientos estaban creciendo hermosamente, cuidados por dos mujeres que habían aprendido que algunas cosas valían la pena nutrir y otras era mejor dejarlas marchitar. Un café estaría bien, dije. Pero Rafael, si este es otro intento de convencerme de que necesito ser gestionada, entonces mantendremos esta conversación muy breve. No lo es. Lo prometo. Simplemente, creo que te debo algunas explicaciones. Nos encontramos en un pequeño café cerca de la biblioteca, un espacio neutral donde había pasado muchas horas tranquilas durante esos meses de reconstrucción personal. Rafael parecía mayor, desgastado de una manera que sugería que había estado haciendo algunas reflexiones difíciles. Cuando me abrazó al saludar, fue tentativo, respetuoso de los límites que había establecido. «Te ves bien, mamá. Muy bien. Feliz. Soy feliz», dije simplemente. Más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Pedimos café y nos sentamos uno frente al otro en una pequeña mesa junto a la ventana. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló, y me encontré estudiando a este hombre que había sido una parte tan central de mi vida durante tantos años. Todavía era mi hijo, todavía llevaba rastros del niño que había amado tan completamente, pero había algo diferente en su comportamiento, un cuidado que sugería que finalmente entendía que ya no era alguien a quien se podía dar por sentado. «He estado pensando mucho en lo que dijiste», comenzó Rafael finalmente, «sobre la familia, sobre el respeto, sobre cómo te he estado tratando. Y tenías razón. Sobre todo». Miró su café, incapaz de mirarme a los ojos. «Sí puse algo en tu vino esa noche. Un sedante suave. Me dije a mí mismo que era solo para ayudarte a dormir, para demostrar que no estabas pensando con claridad. Pero esa no es realmente la razón por la que lo hice. La admisión debería haberme traído satisfacción, pero en su lugar sentí solo una tristeza distante por las elecciones que había tomado y la persona que había revelado ser. «¿Por qué lo hiciste, Rafael?» «Porque estaba enojado. Contigo, con mi vida, con el hecho de que parecías tan contenta con tan poco cuando yo estaba trabajando tan duro y todavía sentía que no estaba obteniendo lo que merecía». Su voz se hizo más pequeña. Miré tu piso, tu trabajo, tu vida sencilla, y me sentí avergonzado, como si tu satisfacción fuera de alguna manera un juicio sobre mis ambiciones. Así que decidiste que yo necesitaba ser eliminada. Decidí que necesitaba ser gestionada, hecha más pequeña. Me convencí de que serías más feliz en un centro de atención donde alguien más fuera responsable de tus decisiones. Finalmente me miró, pero en realidad creo que quería que desaparecieras porque tu existencia me recordaba valores que había abandonado. La honestidad era más de lo que esperaba y más devastadora de lo que habían sido sus mentiras. Al menos la manipulación sugería que yo importaba lo suficiente como para intrigar. Esta admisión reveló algo peor, que había visto mi vida como una afrenta a sus propias elecciones, mi felicidad como una crítica a su ambición. ¿Qué valores eran esos? ¿Gratitud? ¿Satisfacción? ¿Encontrar significado en las cosas pequeñas en lugar de buscar siempre más? Hizo un gesto alrededor del café, hacia los otros clientes que disfrutaban de placeres sencillos de conversación y café. Eras la única persona en mi vida que parecía genuinamente en paz con lo que tenía, y en lugar de aprender de eso, quise destruirlo. Tomé un sorbo de mi café y consideré sus palabras. Había verdad en ellas, pero también una especie de narrativa egoísta que pintaba su crueldad como filosófica en lugar de personal. «Rafael,
¿Entiendes que lo que hiciste no fue solo incorrecto? ¿Fue criminal? Me drogaste, participaste en abuso de mayores, intentaste que me declararan incompetente para tu propio beneficio financiero. Lo sé. He estado yendo a terapia, tratando de entender cómo me convertí en alguien capaz de eso. Hizo una pausa. Dices que tengo problemas con el control, con el sentido de superioridad, con ver a otras personas como extensiones de mí mismo, en lugar de como individuos separados con sus propios derechos. ¿Estás de acuerdo con su evaluación? Estoy intentándolo. Es difícil aceptar que has sido una persona fundamentalmente egoísta durante la mayor parte de tu vida adulta, pero sí, creo que tiene razón. Nos sentamos en silencio por un rato, observando a la gente pasar por la ventana, madres con cochecitos, parejas mayores caminando lentamente de la mano, adolescentes absortos en sus móviles y sus propios dramas urgentes, todos ellos viviendo vidas que les pertenecían por completo, tomando decisiones que reflejaban sus propios valores en lugar de las expectativas de otra persona. ¿Qué quieres de mí, Rafael? ¿Perdón? ¿Un regreso a la relación que teníamos antes? Quiero ganarme el derecho a conocerte de nuevo, no como tu hijo que tiene derecho a tu amor y apoyo, sino como una persona que respeta quién eres y lo que has construido para ti misma. Me miró directamente a los ojos. Sé que no merezco otra oportunidad, pero la estoy pidiendo de todos modos. La solicitud flotó entre nosotros como un puente que ninguno de los dos estaba seguro de que pudiera soportar el peso de lo que tendríamos que cargar a través de él. Pensé en los meses de paz que había disfrutado, la vida que había construido que no requería la aprobación o participación de nadie. Pensé en la mujer en la que me había convertido cuando dejé de definirme a través de mi relación con él. Cualquier relación que tengamos en el futuro se verá muy diferente de la que teníamos antes, dije finalmente. Nunca más priorizaré tus necesidades sobre mi propio bienestar. Nunca más aceptaré la manipulación o la falta de respeto en nombre de la obligación familiar. Y nunca, jamás, confiaré en ti con decisiones sobre mi vida o mi futuro. Entiendo. ¿Lo entiendes? Porque esto no es negociable, Rafael. No me ofrezco a encontrar un punto medio o a trabajar para reconstruir lo que perdimos. Lo que teníamos antes se construyó sobre mi voluntad de ser disminuida para tu comodidad, y esa mujer ya no existe. Él asintió, y pude verlo luchando con la realidad de relacionarse conmigo como una igual en lugar de como alguien cuya función principal era servir a sus necesidades. Me gustaría intentarlo, dijo en voz baja. Llegar a saber quién eres ahora. Quién siempre fuiste cuando no estabas ocupada cuidándome. Entonces comenzaremos de a poco. Café de vez en cuando, lugares públicos, conversaciones sobre libros o temas de actualidad o tu trabajo, temas que no involucren mi vida personal o mis decisiones. Y tal vez con el tiempo, dije, o tal vez esta sea toda la relación que tendremos. De cualquier manera, estaré bien. He aprendido que mi felicidad no depende de tener una relación contigo, y eso es probablemente lo más saludable que he descubierto en toda esta experiencia. La verdad de esa declaración se asentó entre nosotros con una tranquilidad definitiva. No lo estaba amenazando ni intentando herirlo. Simplemente estaba declarando una realidad que me había tomado décadas comprender. Mi valor no estaba ligado a mi éxito como madre. Mi felicidad no dependía de su aprobación, y mi vida no requería su participación para estar completa. Terminamos nuestro café y nos separamos cordialmente, pero sin la emoción forzada que había caracterizado tantas de nuestras interacciones anteriores. Mientras caminaba a casa por las familiares calles del barrio, sentí una ligereza que no tenía nada que ver con el perdón o la reconciliación, y todo que ver con el simple placer de vivir una vida que me pertenecía por completo. En casa, regué mis plantas, preparé una cena sencilla, y me senté con un libro que estaba disfrutando. Una novela de misterio cuya protagonista era una mujer de mi edad que resolvía crímenes mediante una observación cuidadosa y la negativa a ser subestimada. Ficción, quizás, pero no del todo irrealista. A medida que caía la noche y el piso se llenaba con los suaves sonidos de un edificio que se acomodaba alrededor de sus residentes, reflexioné sobre el viaje que me había traído a este momento. La mujer que había estado aterrorizada por la traición de su hijo había sido reemplazada por alguien que entendía que la relación más importante que podía cultivar era la que tenía consigo misma. Algunas personas podrían llamar a lo que había sucedido entre Rafael y yo una tragedia,
La disolución del vínculo familiar más fundamental, el fracaso del amor maternal para triunfar sobre las intenciones crueles. Pero yo había llegado a verlo de manera diferente. A veces el silencio es la verdad más ruidosa. A veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es negarte a permitir sus peores impulsos. Y a veces la mayor victoria no es cambiar a los demás, sino negarse a permitir que te cambien a ti en alguien que no quieres ser. Le había dado a Rafael vida, amor, y todas las oportunidades que pude brindarle. Lo que él eligió hacer con esos regalos era su responsabilidad, no la mía. Mi responsabilidad era vivir mi propia vida con dignidad, respetar mi propio valor y proteger la paz que había luchado tanto por conseguir. Al final, eso era suficiente, más que suficiente, lo era todo.